¿Sientes que a pesar de haber documentado los procesos de tu negocio digital, hay algunos que no terminan de funcionar del todo? Pues en este vídeo te quiero contar un proceso, un paso a paso que puedes seguir específicamente para analizar y ver cómo puedes mejorar o optimizar esos procesos que ya estás llevando a cabo en tu negocio. Me gustaría empezar el vídeo definiendo qué es un proceso. Un proceso no es más que una serie de tareas, una serie de acciones que tienes que completar para conseguir un resultado concreto. Un proceso está formado por un conjunto de tareas y cada tarea va a tener su procedimiento específico para ser ejecutada, para ser completada. Entonces, cuando hablamos de procesos, básicamente hablamos de cómo se hacen las cosas en tu negocio, qué proceso sigues, por ejemplo, para vender, qué proceso sigues para ejecutar tus servicios, cuál es el proceso de onboarding del cliente, cuál es el proceso para crear y publicar un blog, o cómo creas y publicas tu newsletter semanal. Todo esto son procesos que tienen lugar en tu empresa y que tú ya los estás llevando a cabo, aunque no los llames procesos, los llames el cómo lo hago, pero básicamente es lo mismo. Y obviamente es muy importante documentar esos procesos, el paso a paso de ejecución de tareas para conseguir unos determinados resultados. Pero muchas veces nos quedamos solamente en eso, en la documentación, y no nos paramos a analizar el proceso en sí y ver cómo lo podemos optimizar, cómo lo podemos mejorar para ser más eficientes o para hacerlo en la mitad de tiempo. Entonces, ¿cómo podemos introducir mejoras en esos procesos? Paso número 1, identifica qué procesos están dando problemas. Entonces, ¿cómo identificamos esos procesos que no funcionan bien del todo? Por ejemplo, alguna de las señales que puedes notar en tu negocio pueden ser las siguientes. Recibes quejas de los clientes siempre sobre el mismo tema, o tal vez tardas mucho en realizar ese proceso, requiere demasiado trabajo. Otra cosa que puedes identificar es que hay duplicidades, hay tareas que se repiten dentro de ese mismo proceso, hay tareas que básicamente están haciendo lo mismo y que tal vez podríamos eliminar. También puedes fijarte si este proceso en sí causa pérdidas o errores, o si es un proceso que retrasa otros procesos, o incluso puede que estés ante un proceso que es estresante para tu equipo o para ti mismo. Paso número 2, revisa el documento donde tienes recogido ese paso a paso, ese proceso. En caso de que no lo tengas documentado, este es un buen momento para hacerlo. Y ahora también es el momento de comparar si el proceso, tal y como lo tienes documentado, es realmente como lo estás llevando a cabo o si la realidad no tiene nada que ver como lo tienes documentado. Es habitual que haya procesos que en la teoría se tienen que hacer de una forma, pero en la práctica se hacen de otra. Entonces, esto es un buen momento para fijarte en esos detalles. Paso número 3, hazte preguntas sobre este proceso que has identificado como problemático. Pregúntate si este proceso es realmente necesario o no. Hay veces que hacemos cosas porque siempre las hemos hecho, pero cuando te paras a analizar y a pensar y dices, bueno, si esto yo realmente no lo necesito, si a lo mejor puedo hacerlo de otra manera en 2 segundos, ¿no? Pero como no has hecho este ejercicio de análisis, ¿no? Y de optimización, a lo mejor todavía no te has dado cuenta. Entonces, párate a pensar si realmente necesitas ese proceso. También puedes pararte a pensar ¿cuándo y dónde comienza este proceso? Es decir, mira cuál es el trigger, ¿no? ¿Cuál es ese detonante que activa el proceso? Y párate a pensar por qué comienza ahí o si debería comenzar en algún otro momento. Otra pregunta que puedes hacerte para este análisis es ¿cuánto cuesta ese proceso? Y si podrías reducir el coste de ese proceso de algún modo, bien sea en tiempo o bien sea en dinero. Y también fíjate en el paso a paso, en cómo lo estás haciendo ¿y por qué lo estás haciendo así? ¿Realmente es el único modo o existe algún otro modo en el que puedes hacerlo, pero a lo mejor para tu caso particular pues es de momento demasiado caro, entonces te vas a quedar con lo que tienes, está bien, pero tienes que hacer ese análisis y entender realmente por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, con estas preguntas, básicamente vas a analizar en profundidad tu proceso y vas a detectar posibles fallos, posibles ineficiencias o un paso que realmente dices, bueno, ¿esto por qué realmente estoy haciendo esto? Si no lo necesito, no sirve, es una duplicidad o es algo que ya no nos hace falta. O de repente te das cuenta que hay parte de ese proceso que puedes automatizar, que puedes simplemente con un par de clics y una herramienta automatizarlo para que se haga sin que nadie lo toque. Después de este análisis, ya como último paso, vas a empezar a introducir esos cambios que van a hacer que el proceso mejore, que sea mucho más eficiente, mucho más fluido o quizás menos costoso, menos frustrante para el equipo, cual sea que sea la razón que tú has identificado que no funciona, que debe ser mejorada. Ahora es el momento de introducir esa mejora. Y como te decía antes, a lo mejor hay parte del proceso que puedes automatizar
o lo puedes simplificar de alguna manera. A lo mejor te das cuenta que cuando empezaste con ese proceso, bueno, lo hacías así porque pensaste que era la mejor forma, pero realmente hay una manera mucho más simple de hacerlo. Ahora es el momento para introducir esa mejora. También puedes ver cómo puedes organizarlo de manera más coherente. Al final, a lo mejor no es una cuestión de que no haya que seguir ese paso a paso, sino que está un poco desordenado y simplemente con un par de cambios puedes ordenarlo de una forma más coherente. Y también es un buen momento para identificar si todo ese proceso o parte del proceso lo puedes delegar a otra persona, porque son tareas que están perfectamente documentadas, que están perfectamente claras y que sí que has identificado que necesitas hacerlas. Entonces es un buen momento para también delegar y liberarte tú de ese tiempo que estabas dedicándole a ese proceso. Y este análisis puedes ir haciéndolo poco a poco, no hace falta que lo hagas todo de golpe, que te cojas todos tus procesos y te pongas a analizar de golpe, no, sino que es algo que tienes que hacer de forma continuada, es algo que tienes que ir un poco con el ojo, ¿no? Ir mirando y estar alerta y ver si hay algún proceso que no funciona bien realmente. Entonces sí, decir, ok, pues hoy voy a analizar este proceso, voy a ver cómo lo estoy haciendo y voy a ver qué mejoras, cómo lo puedo simplificar, qué mejoras puedo introducir, etc. Y si tienes equipo, anímales a que te comenten cada vez que vean que algo no funciona bien o cada vez que ellos vean que hay parte de un proceso o alguna tarea que se puede mejorar, que no es eficiente, que lleva demasiado tiempo. Anímales a que siempre te lo comenten y que propongan soluciones, porque al final, si son ellos los que llevan a cabo las tareas del día a día, qué mejor persona que ellos para identificar esas posibles mejoras. Como ves, es muy importante documentar tus procesos, es algo que ya deberías estar haciendo. Pero mucho más importante es también hacer este ejercicio de análisis y de optimización para que no te quedes solo en la parte de documentación, lo documentas y ya te olvidas, sigues haciendo siempre lo mismo, cuando hay siempre oportunidades de mejora, oportunidades de automatización, sobre todo. Hay muchos procesos o partes de los procesos que podemos automatizar y que nos van a ahorrar muchísimo tiempo, dinero y frustración, como siempre digo, algo que se hace manual, que lleva mucho tiempo y que lo podría hacer una máquina o un sistema a golpe de clic. No tiene sentido que lo hagamos manualmente hoy en día. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete al canal y compártelo con alguien a quien crees que puede serle útil y nos vemos en el siguiente.